¿Qué tal si les digo que los desastres en realidad no son lo que pensamos? Miren, hoy vamos a desarmar juntos una idea que tenemos muy metida en la cabeza, la de que los desastres son como actos inevitables de la naturaleza. Vamos a ver que en verdad son riesgos que no solo podemos, sino que debemos gestionar. A ver, arranquemos con esta pregunta, que es el centro de todo. Por muchísimo tiempo hemos creído eso de que somos víctimas de fuerzas naturales que no podemos controlar. Pero esa idea nos deja como de brazos cruzados, ¿no? Bueno, hoy vamos a desafiarla de frente. Para poder responder esa pregunta, lo primerito es entender la diferencia entre un par de conceptos. Empecemos con la amenaza. Una amenaza es el fenómeno en sí. Un sismo, una sequía, un huracán, es, digamos, el peligro potencial que está ahí, en la naturaleza o que a veces incluso provocamos nosotros. Y acá, ojo, acá viene lo interesante. Un desastre no es lo mismo que una amenaza. Un desastre ocurre cuando esa amenaza se choca, se encuentra con una comunidad vulnerable. Pensemos en esto. Un huracán potentísimo en mitad del océano es solo un fenómeno, una amenaza. Pero ese mismito huracán, si golpea una ciudad costera que no está preparada, bueno, ahí sí se convierte en un desastre. Y esta distinción, créanme, lo cambia todo. Nos saca de esa sensación de no se puede hacer nada y nos pone al volante. Si el desastre no es el huracán en sí, sino el resultado de qué tan expuestos y vulnerables somos, entonces, claro que podemos hacer algo. Podemos actuar sobre esas condiciones para reducir el golpe. Esto que vemos en pantalla es básicamente un cambio de chip total. Antes, el enfoque era reactivo. Pasaba la tragedia y ahí salíamos corriendo a rescatar y a reconstruir. El nuevo enfoque es proactivo. Se trata de anticipar, de planificar, de reducir el riesgo antes de que la amenaza siquiera se asome. A todo este enfoque proactivo, a este plan de acción, se le conoce formalmente como Gestión del Riesgo de Desastres, o GRD para abreviar. Es el conjunto de políticas, de estrategias que están diseñadas para eso, para volvernos menos vulnerables y más fuertes, de una manera sistemática. La analogía es perfecta, ¿no? La GRD es como llevar un estilo de vida saludable para no enfermarse. Es infinitamente más inteligente, más barato y, por supuesto, menos doloroso que esperar a necesitar una cirugía a corazón abierto. Se trata de invertir en el bienestar de la comunidad a largo plazo. Muy bien, todo esto suena genial, pero ¿cómo se lleva a la práctica? Porque la GRD no es solo una buena idea en un papel, es un proceso bien estructurado con acciones muy concretas. Vamos a ver cómo funciona. El proceso se mueve como en 3 tiempos. Primero, la gestión prospectiva, que es mirar al futuro y preguntarnos, ok, ¿cómo crecemos sin crear nuevos problemas? Luego, la correctiva, que mira al presente y dice, a ver, ¿qué riesgos ya tenemos y cómo los arreglamos? Y finalmente, la compensatoria, que nos prepara para manejar ese riesgo que, seamos sinceros, no podemos eliminar por completo. Y para ejecutar todo este proceso, no estamos con las manos vacías, ¿eh? Se cuenta con toda una caja de herramientas. Hablamos de mapas que nos dicen dónde es peligroso construir, sistemas de alerta que nos dan minutos de oro para evacuar o códigos de construcción que aseguran que nuestras casas y escuelas se queden de pie. Ok, entonces, con esta nueva forma de pensar y con todas estas herramientas, ¿cuál es la meta? ¿A dónde queremos llegar? El objetivo final es mucho más que simplemente sobrevivir. Es algo más profundo, algo que de verdad nos transforma. La base para llegar a esa meta es construir sobre la capacidad. ¿Y qué es la capacidad? Sencillo, son todas las fortalezas que una comunidad ya tiene. Su gente, sus conocimientos, su forma de organizarse, sus recursos. No se trata de empezar de cero para nada, sino de potenciar todo lo bueno que ya existe. Y esto nos lleva a la palabra clave resiliencia. Pero mucho ojo con esta palabra que a veces se usa a la ligera. Resiliencia no es solo aguantar y volver a como estábamos antes. No, es mucho más. Es la capacidad de resistir el golpe, sí, pero también de absorberlo, de adaptarse, de transformarse para mejor y finalmente de recuperarse. Es salir del otro lado siendo más fuerte que antes. Por eso, el punto clave es este. La resiliencia no se puede imponer desde afuera. No es algo que se regala. Nace y crece desde el corazón de la propia comunidad. Se trata de fortalecer el liderazgo local, de confiar en la gente, para que sean los protagonistas de su propia seguridad. Y esto implica un cambio fundamental en cómo se piensa la ayuda. Hay que dejar atrás ese asistencialismo que a veces crea dependencia. En su lugar, hay que fomentar la autonomía. Porque al final del día, las soluciones que de verdad funcionan y duran casi siempre vienen de la gente que vive el riesgo de primera mano. Y con esto cerramos.
Entender que el riesgo no es cosa del destino, sino algo que construimos, nos obliga a hacernos una pregunta muy directa. ¿Qué tan preparada está nuestra comunidad? Y quizá más importante todavía, ¿qué pequeño paso podemos dar hoy, cada uno de nosotros, para empezar a construir un futuro más seguro y más resiliente para todos?